Dios les bendiga, estimados estudiantes del Seminario Bíblico Hispano. Les saluda su profesora Ada Doblado, que les estará impartiendo la clase El consejero, la ética profesional y sus valores cristianos. Así que les doy la más cordial bienvenida a esta su primera clase. Temas que estaremos revisando en esta primera clase son una introducción al estudio de la ética, el agente moral cristiano y el agente moral cristiano en los estados de pecado y de redención. En esta primera parte vamos a responder la pregunta ¿qué es la ética en un sentido general? Y posteriormente vamos a considerar el concepto de la ética bíblico-teológica. Miremos el concepto de ética. La ética es el estudio científico de la vida moral humana determinada por su ideal y forma verdaderos. La ética trata de los más profundos intereses y necesidades del hombre y se refiere a un conjunto de normas que orientan nuestras vidas y definen nuestros deberes y obligaciones. La ética, como un estudio científico, tiene tareas y tiene metas. Su tarea primordial es buscar la verdadera norma o regla para la vida moral humana y su meta es determinar un criterio objetivo de lo bueno al cual todos los hombres como seres morales debemos de conformarnos. La derivación de la palabra ética es del griego ethos, que significa un establo para caballos, un lugar de estabilidad y de permanencia, significa costumbres y a su vez significa carácter. La palabra moralidad viene de la palabra latina moralis, que describe la conducta cambiante de la sociedad. A partir de este intento de definición, vamos a notar que la ética trata de los más profundos intereses y necesidades del hombre. El ser humano está constituido de tal modo que lo podemos llamar un ser racional moral, pero también el ser humano, aparte de su racionalidad, es un ser emotivo y también cuenta con un intelecto y cuenta con conciencia. Tiene el ser humano un concepto del más alto bien. Se da cuenta de que hay una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo equivocado. Este aspecto de la experiencia humana, es decir, el aspecto moral, es lo que constituye la materia de la ciencia ética, lo que estamos nosotros estudiando en este momento. Se hace necesario estudiar la ética. Vamos a considerar algunas razones importantes, el por qué necesitamos, y justamente en estos tiempos posmodernos, retomar el estudio de la ética. En primera instancia, nuestra cultura occidental ha abandonado cualquier marco absoluto para su pensamiento respecto a las normas éticas. También la discusión ética se ha convertido como una pendiente resbalosa cuando no se está considerando la revelación divina. Los cristianos debemos de entender la naturaleza integrada de los asuntos éticos. Muchos cristianos en la actualidad no saben usar la Biblia para analizar los asuntos éticos contemporáneos. También muchos cristianos saben cuál es su posición en ciertos asuntos éticos, pero no saben cómo defender su posición. Y las decisiones éticas son parte de la vida diaria. Los cristianos no solamente debemos saber lo que creemos, sino que también debemos saber explicar por qué lo creemos. Para Dios, la ética no es un conjunto de principios fluctuantes, es un conjunto de absolutos que reflejan su carácter y definen el deber humano. Él quiere que lo amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandato doble que lo vemos reflejado en el Antiguo y Nuevo Testamento es un ejemplo poderoso de nuestro deber hacia Dios y también de nuestro deber hacia el hombre. Es un imperativo para todo ser humano.
y constituye una verdadera ventana sobrenatural para ver lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo y lo que es perfecto. Vemos en la actualidad aspectos como, por ejemplo, la tecnología médica, la tecnología, los avances tecnológicos en general. Le estamos viviendo en una era de información acelerada que avanza rápidamente y las consideraciones éticas en la actualidad han sido descuidadas para favorecer las consideraciones prácticas. Los asuntos éticos se han vuelto relativos y es por eso que estamos considerando en esta clase la importancia de estudiar la ética. Necesitamos los cristianos entender este proceso porque si no lo entendemos, no vamos a tener ningún impacto en los debates acerca de la vida que están sucediendo en nuestra sociedad. Diana en particular tiene tres características que las vamos a estudiar una a una. Estas características son que la ética es una ética teológica, es una ética cristiana y es una ética reformada. Vamos a continuación a hablar de cada una de ellas. Digo que la ética bíblico-cristiana tiene una perspectiva teológica porque la vemos bajo el foco de tres revelaciones. La primera es la autorrevelación, porque la única manera que tenemos de conocer y saber es por el conocimiento de Dios, por lo que Él ha autorrevelado a los seres humanos. Esta revelación de Dios, el hombre la tiene en su corazón a razón de que es un ser creado y tiene la capacidad de ver la grandeza de Dios en toda la creación. A esto le vamos a llamar la revelación general. Y por la entrada del pecado se hizo necesaria otra revelación, una que fuera de carácter redentiva y restaurativa. Y a esta revelación le vamos a llamar revelación especial y es la revelación que se enfoca en Jesucristo. El que cree en Jesucristo llega a ser una nueva criatura. Su conocimiento está corregido por la palabra y está iluminado por el Espíritu Santo. A la luz de la revelación redentiva, el creyente en principio ve de nuevo las cosas como son. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene verdadero conocimiento de Dios al grado de que se apropia de la revelación redentiva de Cristo y se alimenta de ella. Por esta misma luz conoce todas las cosas. Se conoce a sí mismo, a sus compañeros, así como el significado y el propósito de la vida. También mencionamos que la perspectiva ética que nosotros practicamos es cristiana y lo vemos desde este punto porque es un punto de partida y una óptica especial, porque está basado en la fe cristiana y la revelación de Cristo es el contenido central de nuestra ética. Consideramos que sin Cristo no existe el cristianismo y solamente la doctrina bíblica de Cristo hace que la ética cristiana sea justamente verdaderamente cristiana, porque está enfocada en Él. Y por creer que la verdad cristiana es la última verdad, contemplamos todas las cuestiones morales a la luz de Cristo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La norma de la vida cristiana es la voluntad de Dios en Cristo y está revelada en las Escrituras. Por tanto, para nosotros la búsqueda última y fundamental que debe de tener todo ser humano y la necesidad más profunda que tiene el ser humano encuentra su respuesta y satisfacción solamente en la sobrenatural autorrevelación de Dios y a través de Cristo, que Cristo es el alfa y la omega de las Escrituras. Por eso, al estudiar la ética, nosotros situamos nuestro punto de partida justamente en la revelación sobrenatural
de las Escrituras respecto a Cristo. Él es la culminación, el punto focal y el centro de nuestra perspectiva teológica, pero fundamentalmente de nuestra perspectiva cristiana. Y también hemos mencionado que nuestra perspectiva de la ética es una perspectiva reformada. Cuando mencionamos que es una perspectiva reformada es porque existen dentro del plano del estudio de la ética muchos conceptos diferentes, incluso dentro del campo eh, desde el mundo cristiano existen muchos conceptos diferentes respecto a la autorrevelación de Dios, sus enseñanzas. Hay grandes diferencias profundas y serias respecto a esto. Existen, por ejemplo, diferencias irreconciliables entre los conceptos que algunos sectores tienen respecto a Cristo, a la revelación de las Escrituras, al tema de la salvación y aún sobre las doctrinas acerca de Dios. Por tanto, la perspectiva teológica tiene que empezar y tiene que terminar con Dios. La Biblia menciona en Romanos 11:36 que de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Y esto va en contra de muchos pensamientos llamados hoy en día teológicos, pero que empiezan o tienen como punto de partida la experiencia religiosa humana y no realmente el conocimiento de Dios. Por eso la perspectiva reformada la consideramos dentro de la ética que practicamos porque es netamente teocéntrica. Y también nos identificamos con los grandes reformadores, aquellos que en el siglo XVI llamaron a la iglesia a volver a la Biblia, a volver a considerar la inspiración de la palabra de Dios como la fuente y la base y la norma de su pensamiento teológico y por ende de su pensamiento ético. Y aquí vemos tres enfoques muy importantes que que fundamentan nuestra perspectiva reformada. Y primero es que el enfoque reformado es relativamente el más alto y completo concepto de teología. Por otro lado, el concepto más bíblico y teológico de la revelación lo presenta la perspectiva reformada y también es el concepto relativamente más completo y más puro del cristianismo. Y por eso es que consideramos que la ética nuestra debe de estar fundamentada a través de la Biblia, a través del enfoque de Cristo como la centralidad de nuestra ética y consideramos el pensamiento reformado de esos grandes hombres del siglo XVI. Y cuando estamos hablando de la ética reformada, entonces vamos a poder explicar o dar una definición al respecto. Y vamos a decir que la ética cristiana es aquella ciencia teológica cuya tarea es la de determinar la naturaleza y condiciones de la vida verdaderamente buena a la luz de la revelación de Dios en las Escrituras. Esta ética reformada y cristiana determina cuál es la manera recta de vivir para el hombre de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. También procura estudiar la base, la norma y la realización práctica del deber de la vida en la manera determinada por la voluntad de Dios y que está revelada en las Escrituras. Estudia la vida moral y cristiana, declara el hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra como el ideal fundamental y procura también encontrar la manera por la cual este ideal puede estar relacionado en la conducta del cristiano como un agente moral en todas las relaciones que él tiene en su entorno. A la luz de lo que estamos exponiendo acá, nos es posible dar una definición más precisa a lo que es la ética considerada como ciencia. En algunos contextos no le consideran ciencia, sin embargo, aquí en este contexto vamos a considerarlo como tal, como una ciencia que ofrece estas cuatro definiciones importantes, pero la última es, consideramos que es la mejor
porque es la más explícita y nos da los conceptos importantes en aspectos de hacer la voluntad de Dios a través de la palabra revelada, teniendo a Cristo como el centro focal de nuestra ética y que es una ética aplicada en la conducta del cristiano que se convierte como un agente moral en la sociedad. Hay una tarea urgente que necesitamos nosotros realizar en lo que es el plano de el desarrollo y la práctica ética en nuestro quehacer, tanto de nuestra vida diaria como en nuestro quehacer en los roles que ejercemos dentro de la sociedad como cristianos. Y la verdadera urgencia de la tarea ética se halla en las circunstancias especiales en las que nos encontramos viviendo actualmente. Hay varias razones que vamos a considerar. Primero, que hay un creciente número de serios problemas morales característicos de esta época ultramoderna que están exigiendo solución ética. Algunos de estos problemas son nuevos, traídos por las nuevas formas de pensar, por los descubrimientos científicos, tecnológicos, los avances en la información, y otros son problemas antiguos, problemas éticos antiguos, pero que ya vienen con una nueva forma, con una nueva perspectiva. Por tanto, nosotros consideramos a través de este punto o enfoque cristiano que solamente los principios de Cristo van a ofrecer una verdadera solución para todas las situaciones morales que se están viendo en nuestra época. Nuestro pensamiento ético no debe de estar orientado solamente a los problemas que actualmente buscan solución. Vamos a tener que ver un poco más allá. Em, Tenemos que buscar lo bueno, lo recto, lo debido, lo ideal en relación con cualquier problema o situación o condición de la vida en la actualidad. La tendencia anticristiana es bastante notable en todas las expresiones de la vida y del pensamiento actual, no solamente en lugares como en Europa, también en en nuestra América, o sea, en nuestro mundo occidental, está sucediendo lo mismo, que el cristianismo está siendo excluido como una fuente y norma de valores y como una pauta de pensamiento ético. Y uno de de las cosas que vamos a considerar en esta urgencia de tarea ética son tres aspectos importantes. El primero, la complejidad y dificultad del moderno problema moral que tenemos en la actualidad. La ética tiene que desarrollar los principios bíblicos que conforman la base para tomar las decisiones ético-morales, porque uno de los fenómenos que tenemos en la actualidad y que es bastante comprometedor es la descristianización o la secularización justamente de los grupos cristianos. Nosotros estamos en la actualidad presenciando una tendencia cada vez más fuerte de un alejamiento de los modos cristianos de vivir, aún dentro de los contextos que dicen llamarse cristianos. Por otro lado, tenemos la tendencia anticristiana en la moralidad de la ética actual, donde hay una moralidad actual que tiene un repudio que va creciendo ante las normas cristianas en la vida práctica y moral, que es lo que mencionábamos anteriormente, la descristianización o secularización de los grupos cristianos y también la ética actual que que se está manejando en el mundo está influida por la diseminación de teorías y sistemas anticristianos. Y aquí vemos nosotros un repudio
bien grande de las normas morales cristianas en la vida práctica, y esto se debe a gran parte a lo que acabamos de mencionar, a las teorías y sistemas anticristianos que se están impartiendo a través de la enseñanza formal, de la enseñanza universitaria, a través de plataformas de conferencias, a través de los medios de comunicación. Y aquí es donde vemos dos de esas teorías o sistemas anticristianos que están influyendo o incidiendo en esta tendencia anticristiana en la moralidad de la ética actual. Uno de ellos es el idealismo, que es la ética que manejan muchos eruditos universitarios. En algunos casos la han fundido con el cristianismo, tratando de dar como resultado una forma de moralismo religioso. Y en casi todas sus formas, esto presenta una confianza o para algunos una fe en la capacidad natural del hombre para realizar su ideal y hacerlo bueno, y supone también una perspectiva evolutiva que rechaza la enseñanza bíblica de la caída del hombre. Este idealismo niega la operación de la gracia sobrenatural en la redención y en la regeneración. No cree en el pecado, no cree en la culpabilidad del pecado porque considera que toda maldad no es más que lo bueno que todavía está por realizarse en el ser humano. Y por otro lado tenemos el naturalismo, que es también una tendencia anticristiana y es menos sutil que el idealismo. Esta tendencia ideológica eh, se basa en la ciencia natural, en la teoría de la evolución, y el punto de vista biológico es la última categoría para ellos. Implica una ética utilitaria, una ética hedonista, donde el placer es el bien más alto y el placer está sobre esta base, es esencialmente el placer sensual, el placer de los sentidos. em, lo involucran en las artes, en un tipo de placer refinado, etcétera. Además, para ellos todo lo que sea útil para conseguirlo, el placer como el bien más alto del ser humano, entonces se justifica para poder conseguir este bien alto considerado como el placer sensual. Y número tres, tenemos también lo que es nuestra deficiencia en el estudio de la ética bíblico-teológica que nos viene desde hace un tiempo atrás. En el primer siglo, la historia de la iglesia y sobre todo la iglesia reformada se caracterizaba por una vitalidad notable en el desarrollo de la ética como también en la doctrina. Los primeros reformadores apreciaban ambos aspectos, el teológico y el ético, y muchas de las primeras teologías en la tradición de la Reforma contenían los tratados de la ética en todo lo que exponían y frecuentemente lo hacían en la forma de un comentario sobre, por ejemplo, los 10 mandamientos y pues la tendencia actual que tenemos en nuestra sociedad es de reducir el pensamiento bíblico a un evangelio básico y general, sin hacer distinciones o precisiones en la interpretación bíblica y sin aprender con profundidad las enseñanzas bíblicas. Y esto hace aún más urgente el desempeñar nuestro deber ético como teólogos protestantes, como cristianos, como creyentes que tenemos como base de fe la palabra de Dios. Entonces, la tarea apologética de la iglesia cristiana en la actualidad tiene su base o tiene una fase ética, y el cultivo del estudio ético sobre la base bíblica puede ser un estímulo bastante grande para una apreciación más a fondo del aspecto ético de la predicación.
Nos enfrentamos a corrientes modernas de la moralidad y de la ética, y el pueblo cristiano necesita de un profundo sentido ético en su conciencia para la defensa de su fe y la defensa de la práctica que tenemos en nuestra vida diaria de la revelación de la palabra de Dios. Concluimos entonces que existe esta necesidad imperiosa de un testimonio fuerte e inteligente en cuanto a las implicaciones morales de nuestra fe, frente a lo que nos enfrentamos actualmente, al relativismo ético. La Iglesia cristiana tiene que hablar claramente, no solo sobre los puntos doctrinales, sino también sobre los principios éticos. Eso es la conclusión a la que llegamos al ver estos aspectos importantes que estamos estudiando. Y la ética están estrechamente relacionadas. Por muchos siglos a la ética no se le consideró como una ciencia aparte, sino que se le incluía dentro del estudio de la dogmática. La distinción entre la dogmática y la ética, ya como dos ciencias teológicas, no necesariamente nos debe traer el pensamiento de que están divorciadas. La dogmática y la ética son dos aspectos interrelacionados en el estudio de la teología sistemática, y esto nos debe hacer pensar que tienen una íntima relación. La dogmática y la ética están relacionadas como dos puntos de vista de la misma perspectiva cristiana, porque ambas tratan de las verdades fundamentales del sistema cristiano. Ambas tienen y hablan de los supuestos de la vida moral sobre los cuales opera la ciencia de la ética cristiana en cuanto, por ejemplo, al ser de Dios. También estudia la naturaleza del hombre, el pecado, la salvación y la consumación de la historia del mundo. Son todos estos temas, forman parte de la materia de la dogmática y se constituye también en los supuestos de la ética. Por tanto, vamos nosotros a ver esta interrelación entre ellas en la aplicación de la vida cristiana. Un teólogo holandés expuso claramente que la dogmática trata de la norma de la fe y la ética de la norma de la acción. Entonces, de ahí partimos en el concepto de que la dogmática es la base de la ética. Nuestra ciencia de vivir tiene su base indispensable en nuestra ciencia de formular las doctrinas y las creencias. Es entonces aquí la necesidad de reconocer la importancia de un equilibrio entre la dogmática y la ética, porque ambas están relacionadas con el accionar moral de nuestra fe. Son los postulados doctrinales de la ética reformada. Bueno, son 6 y corresponden a las 6 grandes doctrinas del sistema cristiano. Estos dogmas no vienen aislados. La Biblia no solamente nos enseña algunas doctrinas, sino que también nos presenta parte de este sistema doctrinal donde la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la redención, la doctrina de Cristo y la doctrina de la consumación de la historia humana se relacionan con los postulados que vamos a revisar, algunos de ellos en esta clase, otros los vamos a considerar en clases posteriores. Y cuando hablamos de estos 6 postulados son el postulado teológico, el postulado antropológico, el amartológico, el postulado soteriológico, el cristológico y el postulado cosmoescatológico. El postulado teológico de la ética cristiana. Este postulado se fundamenta en la doctrina de Dios, ya que la doctrina de Dios es determinativa en toda dogmática y en toda ética. Vamos a responder aquí dos preguntas importantes. ¿Quién es Dios
¿Y qué influencia tiene el concepto verdadero de Dios en nuestra vida moral y en el pensamiento ético? Vamos a ver que Dios es un ser moral y como ser moral es un ser infinito, es absoluto, es un ser espiritual, es un Dios trino, perfecto en sabiduría y poder, en bondad, en justicia, en santidad y en amor. Dios es un ser moral y es infinitamente moral y es bueno, absolutamente bueno. La centralidad de Dios en toda religión y toda moralidad es sumamente esencial. Una de las situaciones que representan una dificultad en el pensamiento moderno es que sufre de la ausencia o de la carencia de Dios en muchas formas de pensamiento actual. Se habla mucho de religión, pero se habla poco de Dios en la predicación moderna, en las enseñanzas y aún en la teología. Y es un cambio que ha entrado progresivamente en el pensamiento cristiano durante más de 150 años. Y dentro de este postulado teológico es importante reconocer quién es Dios como un ser moral. También reconocer las implicaciones de la ética, de la doctrina de Dios en nuestra vida. Y dentro de esto vamos a considerar que existe una antítesis absoluta entre lo que es el bien y el mal, y lo vemos reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Levíticos 11:45 y el 20:26, y en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 16. La naturaleza moral de Dios es la base de la responsabilidad moral del hombre. La voluntad de Dios nos proporciona una regla moral para nuestra vida y la meta más alta de todo esfuerzo moral se encuentra específicamente y absolutamente en Dios. Aquí observamos que la naturaleza moral de Dios es la garantía de que vivimos en un mundo en el cual el bien y el mal no son asuntos indiferentes. La santidad es aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él eternamente ordena y mantiene su propia excelencia moral. Él aborrece el pecado y requiere pureza en sus criaturas morales. Por eso en los versículos que acabamos de mencionar, se menciona o el mismo Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y aquí la razón por la cual decimos que hay una antítesis absoluta entre el bien y el mal. Y también somos moralmente responsables porque Dios nos hizo criaturas morales a su propia imagen. Dios, el creador, hizo el cosmos, el universo, en un orden natural y en un orden moral. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el gobernador moral. Y por otro lado, esta norma es la expresión de la santa voluntad de Dios para nosotros. La expresión de la santa y perfecta voluntad de Dios es el bien y el pecado es lo que va en contra de esa perfecta y santa voluntad de Dios. Solamente cuando tengamos nosotros un sentido profundo de la voluntad de Dios, vamos a entender que el pecado es verdaderamente malo y pecaminoso y nocivo para nosotros. Por eso David en Salmo 51 lo dice claramente, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El conformarse a Dios debe de ser la meta moral más alta de todo ser humano. El último fin del verdadero creyente es el cielo y el cielo es el cielo porque justamente ahí es donde mora Dios. Ahora, el postulado cristológico de la ética cristiana. Aquí vamos a enfatizar que Jesucristo es el Dios hombre, Dios revelado en carne, el verdadero Dios y perfecto hombre. Y responderemos a la pregunta de cuáles son las implicaciones éticas de esta verdad cristológica. Vamos a considerar
estos tres puntos importantes. El Redentor sin pecado rindió una perfecta obediencia de infinito valor por el pecado del mundo. Esta es la gran verdad de la redención, que está enfocada desde el punto de vista cristológico. Vemos en 2 Corintios 5:21, la palabra dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y otro pasaje bíblico que nos lleva a esta verdad desde el punto de vista cristológico es Hebreos 7:26-27, que nos dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. También nuestro Señor Salvador es a la vez la cabeza y el principio organizador de la nueva y redimida humanidad. Él es el autor de la vida. Él es lo que podríamos decir el último Adán, como lo expresa la palabra en 1 Corintios 15, el versículo 45 y 47. Y el Dios hombre, Jesucristo, es la incorporación perfecta y el prototipo del bien humano, de la perfección humana. En Jesucristo, el ideal, el hombre perfecto, reaparece en la humanidad y es la perfecta incorporación del carácter ético. Y lo vamos a ver reflejado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, en Juan 8:46 y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Concluimos este primer tema de esta clase revisando el postulado cosmoescatológico de la ética cristiana. También la doctrina de los hechos por venir, de la época venidera, como nosotros la conocemos por la revelación divina, es radicalmente determinativa de nuestra vida ética y de su perspectiva. Dios creó la historia, Dios está en ella y Dios la dirige hasta su fin. Dios dirige tanto el destino humano como el destino cósmico. La meta y la consumación de la historia está determinada por el propósito redentor de Dios que se realiza en Cristo para todos nosotros, para la humanidad. Al fin el bien va a vencer el mal. Esa es una de las cosas por venir. Cristo en principio ha conquistado el pecado y a Satanás, y al final de la época va a mostrar una victoria completa sobre el mal. Eso lo vemos reflejado en las escrituras. Y por último, nuestra vida y la vida de toda la humanidad van a encontrar su ajuste, aún con todas y sus contradicciones, pero van a encontrar su ajuste en lo que es el juicio divino. Hasta aquí nuestro primer tema de la clase de hoy. Segundo tema a tratar en esta clase es el agente moral cristiano. Vamos a hacer una revisión cómo el creyente puede convertirse en una persona que da un testimonio de la moral cristiana, una persona que puede ser agente de cambio en medio de la sociedad, aplicando la ética como parte de sus principios cristianos y aplicando la moral en su conducta. Consideraremos tres puntos importantes en este tema. Vamos a revisar lo que es el hombre creado por Dios, el hombre caído en el estado de pecado y el hombre redimido por Cristo y regenerado por el Espíritu Santo.
Vamos a revisar el punto, la naturaleza del ser humano. Y el hombre desde el principio ha sido constituido por Dios en tres componentes importantes: espíritu, cuerpo y la parte racional moral, que la vamos a considerar dentro del alma. Cuando hablamos de que el ser humano es espíritu, debemos de considerar que es espíritu, pero es un espíritu finito porque es un espíritu creado, que esto lo hace semejante a Dios, pero también lo distingue del ser divino que es Dios, porque Dios es un espíritu infinito. Cuando estudiamos al hombre como un ser ético, lo vemos también dentro de la interrelación que tiene el alma con el cuerpo. El punto de vista bíblico, teísta y cristiano excluye esa idea donde se ve al hombre puramente físico o puramente espiritual. Aquí hay una eh, unión indisoluble de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se incluye en la personalidad del hombre porque tiene mucho que ver con la manifestación o la expresión de la teoría ética del hombre y de sus deberes. El hombre tiene cuerpo y también tiene un espíritu, y esto lo eleva por encima de lo que es lo animal, le da un destino espiritual, le da un destino eterno. Y cuando hablamos de esta parte racional y moral, estas dos se implican recíprocamente. Un ser verdaderamente racional es moral, y un ser verdaderamente moral es racional. Y de igual forma, estos aspectos tienen ciertas características distintivas. El hombre, al ser racional, ve significado y coherencia en las cosas, y siendo un ser moral, está consciente de que su existencia tiene propósito y finalidad. Aquí vamos a ver las implicaciones éticas de la doctrina bíblica de la naturaleza del hombre, porque son importantes y significantes. Y vamos a revisar lo que es el fin verdadero del hombre, la libertad humana y la conciencia humana. Del fin verdadero del hombre, lo podemos decir en pocas palabras: el fin más alto y más comprensivo de la existencia del hombre es el de cumplir con su propósito, y ese propósito es glorificar a Dios. Hacer su voluntad es glorificar a Dios, y esto nos convierte en agentes morales porque obedecemos su palabra, porque hacemos lo que está reflejado respecto a su voluntad en la palabra de Dios. Y es algo que debemos de tener como un recordatorio constante. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. La Biblia nos dice claramente en una de las epístolas paulinas que somos hechuras suyas y estamos hechos para glorificar a Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Es libre en realidad el hombre? ¿Es libre la voluntad del hombre en cuanto a las fuerzas de la naturaleza? Vamos a hacer algunas preguntas que conllevan un propósito, y es determinar si el hombre tiene lo que se llama libre albedrío cuando hablamos de la libertad de la voluntad. Por tanto, iniciemos contestando esta pregunta: ¿es libre la voluntad del hombre en cuanto a las fuerzas de la naturaleza? Consideramos que el hombre es libre, y por ser hecho a la imagen de Dios no puede ser ni llegar a ser un autómata, una persona que va a ser mero instrumento de las fuerzas naturales. Su voluntad está determinada por lo espiritual, por consideraciones racionales y morales.
Y como criatura de Dios, creado a su imagen, el hombre es portador de los atributos de Dios que llamamos los atributos comunicables. Dios le confirió un cierto tipo de soberanía limitada al poner ciertos aspectos de la creación bajo su jurisdicción y hacerle responsable en cuanto a estos aspectos. El hombre es responsable por sus hechos. Esta libertad suele llamarse libertad formal. Podemos también decir que es libertad en el sentido psicológico. Seguimos estudiando el asunto de la libertad de la voluntad, haciéndonos estos cuestionamientos respecto al libre albedrío humano y formulamos la siguiente pregunta. ¿Es libre la voluntad humana en relación con la voluntad omnipotente y determinante de Dios? Vamos a considerar para responder esta pregunta dos tipos de acontecimientos, los que están en la esfera natural y los que están en la esfera moral. Cuando hablamos de los eventos naturales, vamos a considerar que estos acontecen como parte de una cadena causal. Cada acontecimiento está relacionado con sus causas. El evento en la esfera natural está determinado por Dios desde la eternidad y acontece en el tiempo de acuerdo a las leyes naturales, y una de esas leyes es la ley de la causa y el efecto. Cuando hablamos de los actos morales que están estrechamente relacionados con los actos de los hombres, estos acontecen a su propio modo y con una certeza de que la voluntad humana los determina a través de una selección moral. El acontecimiento de todos los actos que realiza el ser humano está asegurado por el decreto divino, pero esto no quiere decir, no implica que Dios nos fuerce a nosotros a hacer determinados actos. Aquí es donde vemos claramente la selección que el hombre hace en el aspecto moral de sus actos. Y una tercera pregunta que nos hacemos para responder a este tema de la libertad de la voluntad es la siguiente. ¿Es libre la voluntad humana con respecto a la realización de su verdadero fin? El hombre no puede hacer nada sin Dios, y desde el enfoque bíblico teológico sabemos que nunca ha podido, ni aun cuando estaba en el estado de perfección. El hombre es y siempre fue completamente dependiente de su creador, aún antes de la caída. Pero como criatura de Dios, sostenido por su omnipotente poder, el hombre, por virtud de la creación, tenía la capacidad de lograr el fin verdadero de su existencia. ¿Cuál era ese fin? El hacer lo bueno y el vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El pecado no destruyó la libertad psicológica y teológica, pero sí destruyó el segundo tipo, o sea, la libertad moral. Consideremos ahora el tema de la conciencia dentro de lo que es el agente moral cristiano. Y vamos a ver la apreciación de la conciencia en las escrituras. En el Antiguo Testamento no existe una palabra especial para la conciencia. La palabra que se usa es la palabra corazón, que es una palabra que normalmente suele expresar esa idea. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 10, la vergüenza y el temor son evidencias de una conciencia ofendida. También otros pasajes del Antiguo Testamento se refieren a lo que llamaríamos conciencia, como son Génesis 4 del 13 al 14, Levíticos 26, 36 y Josué 14, 7, Deuteronomio 28, 67. Por ejemplo, en las palabras de Job, en Job 27, 6, cuando él dice, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y también en Eclesiastés 10, 20 se usa la palabra corazón y esta expresa la idea de conciencia en el hebreo.
Y en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, perdón, la palabra corazón también tiene el significado de conciencia. La vamos a encontrar 4 veces en los escritos de la primera carta del apóstol Juan. Uno de ellos es en el capítulo 3, versículo 19 al 21. También lo vemos en Romanos 2:15. La palabra que el Nuevo Testamento emplea para significar la conciencia es en griego, y esta palabra se encuentra no menos de 30 veces en el Nuevo Testamento, y hay muchos pasajes de referencia que podemos considerar. Para considerar la naturaleza de la conciencia, necesitamos establecer una definición de qué es conciencia. Vamos a decir que la conciencia es la capacidad moral del hombre de enterarse o darse cuenta, es la facultad de juzgar sus hechos, futuros o pasados, aprobando los que considere correctos y condenando los que considere equivocados. De esto partimos entonces para decir que el hombre es un ser autoconsciente. ¿Por qué decimos que es un ser autoconsciente? Porque es sujeto y objeto de su pensamiento, porque está moralmente condicionado y porque dentro de este trabajo de la conciencia Dios deja su testimonio a través del autoconocimiento moral de cada hombre. Cada juicio que hacemos conscientemente en cuanto a nuestra conducta refleja el carácter moral y está, como hemos dicho, moralmente condicionado. Nos evaluamos por nuestros actos a la luz de ciertas normas morales. Y esta capacidad del hombre de darse cuenta y de funcionar como juez de sus propios hechos es lo que entonces consideramos como conciencia humana. Dentro del estudio de la naturaleza de la conciencia, vamos a considerar la referencia personal. Y es que los pronunciamientos de la conciencia siempre son los de la persona cerca de sí mismo. La referencia personal de la conciencia es específica. La conciencia nunca aprueba ni condena el acto de otra persona, sino el de la misma persona, el de su propia persona. Por supuesto, se puede juzgar moralmente un acto de otra persona y hasta podríamos decir mi conciencia condena el comportamiento de esta o de X o Y persona, pero esto quiere decir solamente que el que habla no haría determinados actos. Y también otra de las cosas que vemos en la referencia personal de la conciencia es que el juicio es inmediato. La valoración que hace la conciencia de un acto sobre nosotros mismos viene a ser de forma inmediata. La naturaleza de la conciencia que vamos a revisar es que la conciencia es tanto positiva como negativa. La conciencia aprueba o condena. El aspecto negativo de la conciencia es el más notable en nuestra experiencia. Generalmente, en nuestra conciencia nos dicta lo que no estamos haciendo bien o lo que no debemos hacer. Pero la conciencia no solamente condena, también aprueba. Condena la conducta equivocada, pero aprueba la conducta que considera correcta. Cuando la conciencia reprueba, el resultado que obtenemos es el sentimiento de culpa, una autoacusación y tenemos inquietud. Cuando la conciencia aprueba, el resultado que obtenemos es paz, tranquilidad y satisfacción. Algunos teólogos no aceptan el aspecto positivo de la conciencia, pero la verdad es que la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 nos hace notar claramente este aspecto positivo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí en esta descripción de la conciencia, el hombre natural se dice que su conciencia
o lo condena o lo aprueba. Y estas expresiones podemos también revisar otras expresiones en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, por ejemplo, que hablan de una buena conciencia, de una limpia conciencia, de una conciencia sin ofensas. Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, en Hebreos. En la primera carta del apóstol Pedro también vemos este tipo de expresiones. La conciencia buena, limpia, la conciencia sin ofensas, es una conciencia que aprueba. Aquí vemos el sentido positivo de la conciencia. Hacemos referencia de esta función de la conciencia cuando hablamos de paz en el corazón o de la tranquilidad del alma, cuando estamos hablando del aspecto positivo de la conciencia. Aspecto de la naturaleza de la conciencia es que la conciencia puede ser anticipante o puede ser subsiguiente. Cuando hablamos de la conciencia anticipante es cuando la conciencia mira hacia adelante. Siempre se relaciona con un curso de acción planeado o a veces con un curso de acción deseado. De acuerdo con la acción, sea positiva o negativa, la conciencia aprueba o condena el acto contemplado. Y cuando hablamos de la conciencia subsiguiente es cuando mira un hecho pasado y lo juzga como un acto cumplido. Explicando un poco más esto, cuando la conciencia nos remuerde, tiene que ver con un acto ya cometido, o sea, la conciencia subsiguiente. Pero cuando uno dice, mi conciencia no me va a permitir o no me deja hacer determinada situación, notamos entonces que la conciencia está juzgando antes de que el acto propuesto se cumpla. La referencia al tiempo es lo que expresan los términos anticipante y subsiguiente. Eh, en resumen, la conciencia en su fase o aspecto anticipante se manifiesta como sentido de obligación de seguir el camino hacia el deber y de evitar el mal camino, en otras palabras. Aspecto característico de la naturaleza de la conciencia es su universalidad. La conciencia es universal en la humanidad, no es una cosa distintivamente cristiana. La gracia de Dios purifica la conciencia del creyente, no lo vemos contemplado en Hebreos 9:14, pero la conciencia en sí se encuentra en todo ser humano. Mientras que el hombre sea un ser humano, mientras que tenga algún sentido moral, por degradado que sea, el hombre tendrá conciencia. Eh, toda persona, creyente o no creyente, tendrá conciencia y esto nos lo enseña claramente la palabra del Señor en Romanos capítulo 2. La conciencia en sí se encuentra en cada uno de los seres humanos y antes de la caída el hombre tenía conciencia, pero solamente en su forma positiva y la tiene desde la caída en ambas expresiones que vimos anteriormente, en la expresión negativa y en la expresión positiva. La lucha constante para encontrar el camino correcto y de vivir en paz consigo mismo es la prueba de la universalidad de la conciencia en la raza humana. Esa lucha interna que las personas tienen entre el bien y el mal. Hacemos la norma de la conciencia dentro de lo que es su naturaleza. Cuando rinde un juicio, la conciencia lo hace con base en una regla moral o en una norma que la conciencia ya ha reconocido como propia. La distinción entre la norma y el juicio de la conciencia está implicada en la etimología de la palabra conciencia en el griego. La palabra latina conciencia es una traducción literal de la palabra en griego. Estas palabras indican un conocimiento con o junto con algo o con alguien.
La regla general de que el hombre siempre debe de obedecer a su conciencia es en la ética una regla sana. Al violarse la conciencia, no se acerca al ideal moral. Y lo que necesitamos entonces es educación y entrenamiento para la conciencia. Cuando hablamos de nuestras reglas morales interiores, estas deben de estar amoldadas por la norma ideal, que es la santa voluntad de Dios. Es de suma importancia entonces distinguir entre la conciencia en sí y la regla o la norma de acuerdo con la cual la conciencia condena o aprueba algunos de nuestros actos. Nuestras conciencias, por ejemplo, nos molestan porque hacen juicios negativos cuando deseamos lo contrario. Los sentimientos de culpa que legítimamente tenemos cuando hacemos algo contrario a lo que al ideal moral de la conciencia, es el resultado de justamente de que la conciencia operando con una norma va en contra de nuestros deseos y de nuestras inclinaciones. Y por profunda que fuera la caída humana por el pecado, todo hombre tiene todavía en su interior ese sentido de lo bueno y lo malo. Cuando habla la conciencia, dentro de nosotros da juicio, ya sea de condena o de aprobación, a la luz de este sentido del bien y del mal que el libro o la carta de los romanos lo llama la ley interior. Todo hombre, regenerado o no, va a tener un criterio moral, tiene algo que de acuerdo, una norma de acuerdo con la cual su conciencia aprueba o condena sus actos. La norma ideal, como ya hemos dicho, es la norma de la voluntad de Dios para la vida humana. La conciencia es falible, la conciencia puede fallar, la conciencia no siempre va a tener la razón, puede aprobar una acción en un cierto caso y esta acción puede ser equivocada em, desde el punto de vista del ideal, es decir, desde el punto de vista revelado por Dios. Existe una norma ideal para la conducta moral a la cual todo hombre debe conformarse y como hemos dicho en este apartado de la norma de la conciencia, la norma ideal es la voluntad de Dios para la vida humana, es la ley divina para la conducta humana. Esto indica que el hombre nunca será inocente, nunca será limpio ni moralmente justo por el simple hecho de que obedezca a su conciencia. La norma que dicta o que rige la conciencia debe de estar amoldada por la santa voluntad de Dios expresada en su palabra. Nuestro tercer tema para revisar el día de hoy es el agente moral cristiano en los estados de pecado y de redención. Hacer consideraciones respecto al estado o en el estado del pecado. Según el testimonio de la Biblia, que es confirmado por la experiencia humana, el desarrollo del hombre hecho a la imagen divina, la imagen de Dios, no ha sido gradual ni ha sido normal. Una catástrofe trastornó su desarrollo moral. Esta catástrofe en la historia de la moralidad humana se conoce como la caída. Es la primera entrada del pecado en la historia humana. A fin de que nuestra ética quede estrechamente relacionada con la vida del hombre, entonces es que nos conviene entender la naturaleza del pecado, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Nuestro estudio de la naturaleza del pecado debemos notar dos conceptos modernos muy comunes en cuanto a la naturaleza del pecado, que es el concepto naturalista humanista y el concepto panteísta especulativo. Y lo vamos a contrastar con el concepto cristiano.
La palabra pecado es una palabra que rápidamente está perdiendo su sentido teológico en el vocabulario del hombre moderno, en esta era donde el relativismo está en boga como parte de los conceptos ideológicos que maneja el ser humano. Ya todo el término bien o mal está tomando relatividad. Los valores que antes eran absolutos, ahora son relativos. La escala de principios y valores éticos y morales del ser humano está siendo diluida, está siendo permeada por este tipo de ideologías. Y es aquí donde vamos a ver estos conceptos. Vamos a empezar con el primero, el concepto naturalista humanista. Vamos a ver dos puntos importantes dentro de este concepto. El hombre mismo y su conducta y su actuación son productos de las fuerzas naturales, es lo que considera este concepto. Y también considera que el pecado es un mal ajuste del ambiente y el bien es meramente lo más útil y lo mejor ajustado. En otras palabras, el concepto naturalista humanista considera la vida humana como un proceso de ajuste al ambiente que es esencialmente físico y biológico. Para este concepto ideológico, los factores espirituales de la vida son en esencia mecánicos, son biológicos. Para ellos el pecado no es más que una desadaptación al ambiente social. Así consideran ellos el tema del pecado. No es algo malo, es simplemente un desajuste del ambiente y que la persona en alguna medida, como es producto de las fuerzas naturales, su conducta y su actuación, el pecado no es una responsabilidad total del hombre, sino que es un mal ajuste del ambiente. En cuanto al concepto panteísta especulativo, ellos consideran que el pecado es la falta de ver las cosas en su totalidad, en su integridad. Para ellos, el estado de pecado es igual a tener un punto de vista incompleto de la realidad. Todo ser humano tiene dentro de sí las posibilidades de grandeza, según ellos, y al quitar lo que estorba su desarrollo, entonces la humanidad puede llegar a nuevas alturas, a autorrealizarse el ser humano. El pecado en este sistema de pensamiento es básicamente social. Para ellos es lo que hay en el ambiente, lo que estorba este deseado desarrollo del ser humano. El concepto panteísta especulativo es el concepto predilecto del pecado de los que aceptan este tipo de filosofías, porque es el sistema social lo que pone estorbos en el camino para que el hombre pueda desarrollarse como una persona de bien. Tenemos el contraste que existe entre el concepto cristiano y bíblico frente al concepto naturalista humanista y al concepto panteísta especulativo. Recordemos que estos conceptos anteriores se refieren al pecado como una situación que tiene que ver con el desarrollo humano. No se le ve de una manera holística o integral, sino como que el ser humano ha tenido obstáculos en el camino para su autodesarrollo y que el pecado es simplemente una falla en el ambiente social del ser humano. Pero el concepto cristiano y bíblico considera que el pecado tiene esencia espiritual y que pertenece a la esfera de lo moral, que el pecado es asunto de la voluntad. La esencia del pecado es justamente ir voluntariamente contra la voluntad de Dios. El pecado es pecaminoso porque es una violación de la voluntad de Dios y considera que cada ofensa contra el prójimo, contra la sociedad, es primeramente una ofensa a Dios. También
El concepto cristiano y bíblico considera que el pecado implica una antítesis radical que no se puede resolver en una síntesis, sino que muestra un gran conflicto moral. Se enseña que el pecado es universal, que es condición tanto como acción, y que ha corrompido toda la naturaleza humana, la ha hecho caer en una depravación total. Esto es decir, que el pecado afecta a todo ser humano y todo el ser del ser humano. La concepción bíblico y cristiana nos refiere, a la luz de la palabra de Dios, este aspecto sobre la naturaleza del pecado. Ver la influencia del pecado, que es el punto que vamos a considerar en este momento, esa influencia sobre el hombre como agente moral, la vamos a ver desde tres perspectivas que son las mismas que hemos examinado como las implicaciones morales de la naturaleza esencial del hombre. Es la de su verdadero fin o ideal, la de su libertad y la de su conciencia, que ya en el apartado anterior estuvimos también estudiando. Veremos entonces la influencia del pecado en cuanto al fin o ideal verdadero del hombre. Consideramos que el hombre, perdón, en el estado de pecado, no ha perdido la idea de un fin o de un ideal. Tiene en su mente ese fin o ese ideal y este le motiva. Pero cualquier concepto que tenga de su fin, siendo pecador, será un concepto torcido y un concepto tergiversado. El hombre, a través de la influencia del pecado, odia a Dios y por tanto el ideal de su vida no es ya el de hacer la voluntad de Dios. El ideal teocéntrico de la vida que le orientaba en su estado original antes del pecado está totalmente ausente. Punto que veremos en cuanto a la influencia del pecado es la influencia del pecado sobre la libertad humana. Anteriormente vimos que con referencia a la voluntad podemos hablar de tres tipos de libertad: el psicológico, el teológico y el moral. El primer tipo de libertad, que es el tipo psicológico, está afectado por la caída del hombre en el pecado, solamente que en el sentido indirecto. El hombre sigue actuando como un ser racional moral. El segundo tipo de libertad tampoco está modificado por el pecado. El hombre es libre, pues no está obligado a actuar por voluntad ajena contra la suya propia, ni aun por la voluntad de Dios. Pero la libertad en el tercer sentido, en el sentido moral, sí está perdida. Lo que escoge el hombre en el estado de pecado va a estar siempre de acuerdo con los principios y el poder del pecado, e invariablemente esto le va a conducir a una vida de enajenamiento y enemistad contra Dios. El hombre en el estado de pecado siempre va a ser esclavo del pecado, vive en la servidumbre del pecado. Es cierto que en un sentido puede hacer algo de lo que podemos considerar relativamente bueno, lo que nuestros teólogos antepasados llamaban los bienes cívicos, pero esto es el resultado de una bondad común. Es decir, que nos referimos a la actitud bondadosa de Dios hacia el hombre, sin que resulte necesariamente en su salvación. Y esta actitud de Dios restringe el pecado y limita sus efectos, y es lo que nosotros o algunos llaman gracia común. El hombre no puede hacer lo bueno en el sentido más profundo, en el sentido verdadero, que significa hacer lo bueno delante de Dios. Puede tener actos de bondad con su prójimo en la sociedad, pero que están en función de esa gracia común y no resultan necesariamente de esa obra salvífica que Cristo ha hecho en su vida.
Siempre referente a la influencia del pecado, lo vamos a ver ahora en cuanto a la conciencia humana. La caída en el pecado no va a borrar el carácter moral del hombre. El hombre siempre va a seguir siendo un ser moral. El ser humano no perdió la conciencia. La sensibilidad de la conciencia para discernir el mal es lo que se ha debilitado en el ser humano. Y el segundo tipo de libertad tampoco está modificado por el pecado. El hombre es libre, pues no está obligado a actuar por voluntad ajena contra la suya propia, ni aún por la voluntad de Dios. Ya el tema de la conciencia lo hemos tomado bastante en consideración en el tema anterior. Finalizando con nuestra clase de hoy, vamos a revisar el estado o el punto en el estado de redención. El principio y el fin del sistema bíblico de la verdad es Dios, pero el centro del sistema cristiano es la redención en y por Cristo. El aspecto soteriológico de la verdad cristiana tiene por ello gran significación para el aspecto de la ética. Cuando hablamos de soteriología, vamos a ver dos fases, la objetiva y la subjetiva. La primera fase habla de la redención realizada objetivamente por Cristo en su vida y en su muerte. Y la segunda fase trata de la redención aplicada por el Espíritu Santo al corazón del creyente. La doctrina básica, tanto de la base objetiva como de la base subjetiva, es la regeneración. Un poco más a fondo la fase objetiva de la soteriología en cuanto a la ética, es decir, las implicaciones éticas de la redención. El pecado humano es perdonable porque es esencialmente la violación de la voluntad de Dios y el pecado no es parte de la esencia del hombre creado a la imagen de Dios. El pecado humano, siendo una violación de la santa voluntad de Dios, no es perdonable sin que haya una satisfacción moral. El pecado hace que la reconciliación entre Dios y el hombre se efectúe solamente al quitar la ofensa que forma una barrera moral y destruye la comunión entre el hombre y su Dios. Se ha violado la santa voluntad de Dios y sin que haya una satisfacción no habrá reconciliación. Y es aquí donde entra el sacrificio infinito de Jesucristo, el momento crucial en la redención objetiva es el que ha dado completa satisfacción respecto al pecado del hombre. Y por este sacrificio, la barrera que había entre el hombre y Dios ya está quitada. Por último, revisemos la fase subjetiva de la soteriología en cuanto a la ética o las implicaciones éticas de la redención. Vamos a reflejar estos conceptos en tres puntos. Primero, la redención y la libertad de la voluntad. Cuando la vida nueva está implantada en el hombre, el creyente quedará restaurado en su verdadera libertad, que es la libertad espiritual. Eso lo vemos en Juan 8:32 al 34, donde inicia diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También Romanos 8:2, el Santiago 1:25 y Santiago 2:12. También vemos que la regeneración y el verdadero fin del hombre, su ideal, es que el hombre regenerado tiene una nueva perspectiva hacia toda la vida. Su ideal otra vez es el verdadero, el original, el teocéntrico. ¿Y cuál es ese ideal? Es el de glorificar a Dios en todos sus actos, en toda su vida. Y por último, tenemos la regeneración y la conciencia. Vamos a verlo en dos puntos. Primero, su conciencia de la verdadera norma, de lo correcto y lo equivocado, se restaura. En ello, en cuanto a conciencia se refiere, es un proceso gradual. La base objetiva de la norma es la voluntad de Dios que está reflejada en la Biblia. Y segundo, la base
La influencia de la regeneración en la conciencia es tal que la hace progresivamente más sensible a fin de que responda en su debida manera conforme a los principios de la voluntad de Dios reflejados en las Sagradas Escrituras. Hasta aquí hemos logrado avanzar en 3 temas importantes. Espero que sea de edificación y de bendición para usted el revisar estos temas juntamente conmigo y nos veremos en la próxima clase de este módulo de El Consejero, la ética profesional y sus valores cristianos. Que Dios me le bendiga.